a la práctica, Señor, tu palabra, mi Dios, y que podamos también, Señor, compartirla a otras personas, Señor. Tú conoces, mi Dios, mejor que nadie, Padre, en qué tiempos estamos viviendo, Señor. Padre, donde la inmoralidad, Señor, se ha multiplicado, la idolatría, Señor. Aún, mi Dios, Padre bendito, tantas aberraciones, Señor, se han multiplicado, Padre, en nuestros tiempos. Padre, pero nosotros confiamos en tu palabra, Señor, y tu palabra es una lumbrera a nuestra vida, Señor. Tu palabra alumbra nuestra vida, nuestro caminar, Señor, y te pedimos, mi Dios, que tu palabra, Señor, en esta hora sea una lumbrera a nosotros, Señor. Padre, que nos ayude a ver más claramente, Señor, las cosas, Padre bendito, y cómo debemos vivir en santidad a ti, Señor. Padre, te rogamos todas estas cosas, mi Dios, y te pido, Espíritu Santo, que tú, quien eres el Maestro por excelencia, hables a la vida de mis hermanos, que sea solamente yo un instrumento en tus manos, Señor, y aquello que no pudiera yo explicar, Señor, seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y amigos que nos visitan. Te damos gracias, Padre, y te rogamos todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y nuestra esperanza. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar con un tema de nuestra campaña, ¿verdad? Y como si pudimos observar, hermano, en el video promocional de la campaña, ¿verdad? Se hablaba de algunos temas que íbamos a hacer alusión en estos días, el día de hoy, el día de mañana, el día sábado y el día domingo. Y hermano, yo le invito que usted no deje de asistir. Todos los temas son muy interesantes, ¿verdad? Porque el tema general de la campaña es Jesús y los tiempos actuales, ¿verdad? Porque algunas personas pueden decir, bueno, es que Jesús es algo que ya pasó hace mucho tiempo y es un contexto diferente, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Los tiempos son diferentes y eso ya pasó, ya quedó atrás. Pero no, hermano, no, yo le quiero decir que nuestros tiempos no son muy diferentes de los tiempos antiguos. Y sobre todo vamos a ver el día de hoy, en la cultura griega, ¿verdad? Ya se daban, hermano, casos de inmoralidad y ya había muchas cosas que a lo mejor hoy en día a nosotros nos sorprende, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Ya existían también este tipo de problemas. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar acerca de la revolución sexual. El día de hoy vamos a estudiar, este es el tema, ¿verdad? Que nos atañe, la revolución sexual, y le quiero leer, hermano, un extracto, un resumen, si así lo puedo decir, acerca de lo que la gente dice que es la revolución sexual, ¿verdad? Es un resumen, quiero ser breve, ¿verdad? Porque quiero que estudiemos más tiempo lo que dice la palabra de Dios que lo que dice el mundo acerca de este tema, ¿verdad? Pero le voy a leer un extracto, un resumen acerca de la revolución sexual, cuáles son sus principales características. Y dice así: el término revolución sexual o liberación sexual hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con el concepto de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. La liberación sexual tuvo su inicio en la década de 1960 y su máximo desarrollo entre 1970 y 1980, aunque sus consecuencias y extensiones siguen vigentes y en pleno desarrollo. Continúa y dice: la revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos, así como la contestación social y política. Muchos de los cambios revolucionarios en las normas sexuales de este periodo se han convertido en el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual. Entonces aquí le puse, ¿verdad? Una de las principales características es desafiar los códigos tradicionales relacionados al concepto de moral sexual. ¿A qué se refiere esto, hermano? Nuestra sociedad, ¿verdad?, acepta como moralmente correcto o moralmente aceptable que los matrimonios sean hombre y mujer. Pero la revolución sexual ha desafiado estas tradiciones, estos códigos tradicionales, y han dicho:
No, el matrimonio hombre y mujer no es el único que existe. Existe matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con animales, hombres con objetos inanimados, ¿verdad? Como árboles, carros, etcétera. Otra de las características es que promueve, ¿verdad?, la igualdad entre los sexos. Igualdades como, por ejemplo, que las mujeres pudieran votar, ¿verdad? Esto parte de la revolución sexual propició este tipo de cambios. Una igualdad entre sexos, que hombres y mujeres tengan el mismo salario al cumplir mismas funciones, que hombres y mujeres puedan tener los mismos cargos, ¿verdad?, tanto políticos como en las empresas. Y otra principal característica es los métodos anticonceptivos, que vamos a ver más adelante qué impacto tuvo los métodos anticonceptivos en la revolución sexual. Dice también el resumen: la liberación sexual puso en reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social, cuestionando el papel tradicional de la mujer y por tanto del hombre y de la institución por excelencia, el matrimonio. La revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y la aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales, el reconocimiento y la normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Y aquí quiero abrir yo un paréntesis, hermano, porque yo investigué, ¿verdad?, y resulta que existen más de 200 desviaciones sexuales que se llaman filias o se les conoce como filias, y son desviaciones en las que, como ya le mencionaba hace un momento, un hombre decide casarse con su perro o con su gato o con objetos inanimados, y son trastornos, son desviaciones que lo que me pareció más interesante, hermano, es que todos estos trastornos y desviaciones no son patológicos, es decir, la gente no nace con esta enfermedad, la gente va desarrollando estas desviaciones, su mente se va corrompiendo, su corazón se corrompe y el hombre y la mujer deciden experimentar, ¿verdad?, cuanto su imaginación les dé. Y la revolución sexual ha fomentado esto. La revolución sexual, el mundo dice, ¿verdad? Sí, es correcto. Conoce tu cuerpo, experimenta. ¿Cómo vas a saber qué es lo que te gusta si no lo experimentas? Y esto es lo que la revolución sexual nos dice, hermano. Dice, asimismo se ha producido un aumento en las parejas de hecho, es decir, uniones sin matrimonio o como conocemos, ¿verdad?, nosotros, uniones libres, el retraso en la edad de contraer matrimonio, la aparición de hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familia, como ya lo decíamos, familias monoparentales, es decir, familias donde solo está la figura paterna y el hijo, o solo está la figura materna y el hijo, ¿verdad?, lo que conocemos como madres solteras o padres solteros, y familias homoparentales, es decir, familias donde existen dos papás o dos mamás. La liberación sexual ha sido posible gracias a la difusión y uso generalizado de métodos anticonceptivos. Ya le decía yo hace un momento, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto de los métodos anticonceptivos? Bueno, que hombres y mujeres pudieran tener relaciones sexuales entre sí sin la preocupación, si así podemos decirlo, ¿verdad?, de que la mujer quedara embarazada y el hombre tuviera que hacerse responsable. No, los métodos anticonceptivos impulsaron, ¿verdad?, las relaciones con cuidado, entre comillas, ¿verdad?, teniendo una relación sexual prematrimonial, pero con cuidado, cuidándose. Algunos métodos, bueno, pues son muchos, ¿verdad?, los que existen, así como la legalización en numerosos países de plazos para la práctica del aborto a petición libre de la mujer, y estas prácticas han separado en la práctica de la sexualidad y de la reproducción. Es decir, anteriormente, ¿verdad?, una relación sexual era para concebir, para
que una mujer pudiera ser madre, pero los métodos anticonceptivos separaron las relaciones sexuales con la reproducción, tomaron unos dos caminos distintos. En resumen, las prácticas sexuales se han convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales. Es decir, la revolución sexual ha impulsado que los matrimonios entre homoparentales, ¿verdad?, o entre hombre y mujer, sean moralmente aceptados, legítimos y legales. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, hermano. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que esté de acuerdo conforme a la ley de Jehová, y lo vamos a ver. Pero el hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea correcto o que sea agradable a Dios. Y también la revolución sexual, ¿verdad?, ha cuestionado el papel tradicional de la mujer y por lo tanto del hombre y la institución por excelencia que es el matrimonio. Es decir, la revolución sexual ha impulsado el hecho o la idea, ¿verdad?, el pensamiento en que la mujer tiene el mismo estatus, el mismo nivel que el varón para tomar decisiones de responsabilidades, de autoridad. Y eso lo ha impulsado la revolución sexual, ha cuestionado el papel de la mujer, ¿verdad? Y lo hemos visto ya muchas veces en el congreso que hubo para mis hermanas, hubo una plenaria muy interesante, ¿verdad?, que hablaba del feminismo y cómo estos movimientos han cuestionado el papel tradicional de la mujer, en el que ya no tiene que estar dedicada al hogar, a los hijos, sino que ya puede tomar ella algunas otras posturas diferentes. Y hermano, hablar de revolución sexual es un tema muy amplio, muy amplio. Yo escogí algunos que me parecieron los más interesantes, pero hay un sinfín de subtemas que podemos nosotros ahondar. Y uno de ellos es la prostitución, la escuela freudina, aquellos que han leído un poco de filosofía, ¿verdad?, hablando acerca de Sigmund Freud, la escuela freudina, educación sexual y penicilina. La penicilina, un medicamento que también revolucionó, ¿verdad?, la sexualidad, porque antes había el temor de contraer alguna infección a través de una relación sexual, pero cuando surgió la penicilina, bueno, allá había un remedio, ¿verdad?, para el mal. La pornografía, amor libre, anticoncepción, aborto inducido, liberación LGBT, feminismo, sexualización de los medios. Este es un tema, nos daría para todo un estudio, ¿verdad? La sexualización de los medios, qué es lo que vemos en los comerciales de televisión, qué es lo que escuchamos en el radio, qué escuchamos en la música, qué vemos en las redes sociales. La revolución sexual ha impulsado esto, una sexualización en los medios, la normalización de la pornografía. Esto es un tema que también, ¿verdad?, hoy en día es de lo más común, de lo más normal. Algunos psicólogos o sexólogos lo recomiendan, ¿verdad? La familia es un tema que implica obviamente la revolución sexual, porque como ya lo vimos anteriormente, esto ha cuestionado, la revolución sexual ha cuestionado el modelo original de la familia y la planificación familiar también, sin duda. Y bueno, hermano, todo esto, este es un breve resumen, ¿verdad? Ya le decía yo, es un tema que podemos hablar durante muchos días, pero es para mí más importante, hermano, el día de hoy que aprendamos qué es lo que la Biblia dice al respecto, porque la Biblia también tiene un punto de vista. Dios dejó escrita su palabra respecto a esto, ¿verdad? Podríamos hoy decir, bueno, ¿qué puede hablar la Biblia quizás acerca de la pornografía? Vamos a verlo el día de hoy, hermano. Y le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y le voy a pedir que la mantenga ahí abierta. Vamos a basar nuestro estudio el día de hoy en este libro, en esta carta, ¿verdad? Es una carta muy interesante, hermano. Solo como para poner en contexto, ¿verdad?, quiero decirle que en el capítulo 5, Pablo hace un juicio acerca de algo que estaba pasando en una iglesia, hermano, en la iglesia de Corinto. Pablo hace un juicio acerca de un joven, ¿verdad?, un varón que tenía relaciones
ilícitas con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y Pablo hace un juicio y les dice, ¿cómo es posible que ustedes aún se alegren en esto? Y Pablo al final de este capítulo 5, ¿verdad? Dice que después de haber reprendido a este joven, si no quiere escuchar atentamente el consejo, la exhortación de sus líderes, el tal se ha entregado a Satanás. Así dice, si usted quiere leer el capítulo en su casa, hermano, léalo. Y esto inmediatamente nos contextualiza, ¿verdad? En el capítulo 6. Y le voy a pedir que vayamos al capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Acerca de qué opina Dios, ¿verdad? Acerca de las prácticas inmorales en la sexualidad. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis, como pregunta lo hace, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y aquí hay algo interesante, hermano, que quiero hacerle esta pregunta, ¿verdad? Quiero llamar su atención aquí. Porque Pablo le pregunta a la iglesia, ¿no sabéis? ¿Usted cree que la iglesia no sabía qué era bueno y qué era malo delante de Dios, hermano? ¿O sí sabía? ¿Y por qué lo practicaba? ¿Por qué lo seguían? O sea, ¿por qué Pablo tuvo que hacer este llamado de atención? Pablo le dice a la iglesia, ¿no lo sabes? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que no necesita respuesta, sino es para avalar una afirmación. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Y aquí hay dos cosas interesantes, hermano. Yo aquí subrayé la palabra heredar, heredarán. Los injustos no heredarán el reino de Dios. El domingo pasado hablamos con los jóvenes, ¿verdad?, acerca del reino de Dios. Y hablamos que es un reino presente y es un reino futuro. Aquí Pablo está hablando, cuando se refiere al reino de Dios, Pablo está hablando del cielo. Y yo les decía a los jóvenes el día domingo, si en algún momento cuando nosotros seamos padres y tengamos un patrimonio que heredar, ¿a quién se lo heredaríamos? ¿A nuestros hijos o a un niño que no conocemos? La respuesta lógica es a nuestros hijos, ¿verdad? Y Pablo aquí le dice a la iglesia de Corinto, los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquellas personas que describe aquí Pablo, ¿verdad?, que enlista, Pablo quiere decir con esto que los que practican tales cosas no son hijos de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué no pueden heredar el reino de Dios? Lo vamos a ver ahí mismo en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 15, versículo 50. Lo voy a leer rápidamente, hermano. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ese es el motivo, hermano, por el cual aquellos que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios, porque son prácticas inmorales, son prácticas que satisfacen nuestros deseos carnales, ¿verdad? Y Pablo más adelante a la iglesia en Corinto les va a dar la explicación y les va a decir, ni la carne, ni la sangre, ni lo inmoral pueden heredar el reino de Dios. Entonces, hermano, Pablo enlista aquí una serie de prácticas que vemos hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Y quiero decirle algo curioso, hermano. Existía en el tiempo de Pablo una frase que se decía, vivamos como un corintio, o se usaba como verbo, vamos a corintianizar, que significaba practicar la inmoralidad sexual. Imagínese cómo era la ciudad. Cuando a una jovencita, ¿verdad?, se le decía, es una joven corintia, significaba que era una joven de mala reputación. Cuando se decía, vivamos como un corintio, significaba que practicar una inmoralidad sexual. Imagina, hermano, la ciudad, cómo era la ciudad de Corinto. Y contra eso batallaba la iglesia.
Y entonces Pablo dice que los fornicarios, ¿verdad? Y entendamos como fornicarios aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, prematrimoniales. Que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a heredar el reino. Y aquí me llama la atención algo, hermano. Pablo enlista dentro de estos, ¿verdad?, a los idólatras. Y podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver la idolatría con la inmoralidad sexual? Le voy a invitar que vayamos rápidamente al libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 2, en su parte B. Y Jehová le dice así al profeta: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El apartarse de Jehová, hermano, la idolatría es semejante a la fornicación. Y si usted quiere estudiar este tema un poco más a detalle, hermano, le recomiendo que lea los primeros capítulos del libro de Romanos, donde Pablo le dice a la iglesia de Romanos, ¿verdad?, que la gente, conociendo de Dios, se apartó de Dios e hizo ídolos a su imagen, y después las mujeres, ¿verdad?, dejaron el uso natural de su cuerpo, hablando de la homosexualidad, y los hombres igualmente. Y este estudio, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que la idolatría, al apartarse de Jehová, es como el pecado de la fornicación. Y Pablo también dice que los adúlteros, es decir, aquellos que son casados y practican la fornicación. Los afeminados, el verbo en griego, ¿verdad?, para esta palabra es malakoi, y significa aquellos hombres que permiten ser abusados sexualmente. Y la otra palabra, o cuando aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad?, los que se echan con varones, en otra versión les nombra como sodomitas, y el verbo en griego es arkenokoitai, y significa los hombres que practican la homosexualidad. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado, hermano, pero dentro de estos grupos homosexuales y principalmente entre hombres, ¿verdad?, aún dentro de ellos se denominan como activos o pasivos, que es esto que vemos aquí. Como le decía, hermano, no es un tema nuevo, ya existía desde el tiempo de Pablo. Y Pablo dice, ¿verdad?, que los tales, los injustos, no heredarán el reino de Dios. Y quizá podríamos concluir aquí, ¿verdad?, y decir, bueno, tan fácil sería como concluirlo aquí. Pero el tema va más allá, hermano, y le voy a pedir que sigamos estudiando. Vamos a continuar leyendo en el versículo 12. Dice así, hermano. Bueno, aquí quiero decirle, vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice Pablo, ¿verdad? Escribe Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, a las otras destruirá Dios. Quiero decirle, hermano, que antes de yo estudiar, ¿verdad?, esta porción, esta parte, yo decía, ok, pues Pablo dice que todo me es lícito. Aquí mismo Pablo, y lo podemos interpretar así, ¿verdad? La Biblia dice que todo me es lícito y no todo me conviene, pero bueno, ya yo sabré decidir qué me conviene y qué no. Pero quiero decirle algo, hermano. Esto que está escribiendo Pablo eran dos refranes que existían en la ciudad de Corinto. Por eso yo le puse aquí esta lámina, ¿verdad? Refranes populares de los corintios. Y el primero de ellos era: todas las cosas me son permitidas. Ese era su refrán favorito casi, ¿no? Y el otro refrán favorito que tenían era: la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. ¿Les suena algo, hermano, este tipo de frases, este tipo de refranes? A mí me venía a la mente una canción que no sé si sea actual o sea muy viejita, ¿verdad? Pero hay por ahí una canción que dice: dale a tu cuerpo
alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Les suena parecido? Los corintios decían, todas las cosas me son permitidas, todo lo puedo hacer, ¿verdad? Y eran muy similares a los romanos que Pablo les decía, que Pablo les predicó acerca de la gracia, y los romanos dijeron, bueno, pues si la gracia viene cuando nosotros pecamos, pues hay que pecar más para que venga más gracia a nosotros. Este tipo de entendimiento tenía la iglesia en aquel tiempo. No que no lo entendiera, hermano, no que no lo supiera. Por eso Pablo le dice, ¿no sabéis? ¿No saben? Pero la iglesia entendía, ¿verdad?, lo que le acomodaba mejor, lo que le gustaba, ¿verdad? Y tenían estos dos refranes. Pero Pablo usa esos refranes para darles una enseñanza. Y Pablo les dice, ¿verdad? Aquí yo lo parafraseé un poco. Todo me está permitido. Pablo les dice, ustedes dicen todo me está permitido, pero no todo conviene. Y aunque todo está permitido, como ustedes dicen, ¿verdad?, no debemos dejar dominarnos por nada. Y este principio, hermano, es elemental en la vida de un cristiano. Aunque podamos pensar o creer, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a libertad, y de vez en cuando, bueno, pues podemos flaquear, porque Dios sabe que la carne es débil, ¿verdad? Aunque podamos pensar que bueno, es que tengo un cuerpo débil, la carne me gana. Y aunque podamos decir, ¿verdad?, aunque podamos citar la palabra y decir, bueno, es que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque podamos citar todo esto, hermano, Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y ¿sabe algo, hermano? Aquí yo hice un paréntesis, porque ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos autoridad sobre nuestra vida o hay algo que nos domina? Decía un pastor que escuchaba en la semana, ¿verdad? ¿Quieres saber si algo te domina? ¿Quieres saber si hay algo que domine tu vida? Cualquier situación que esté pasando por su mente ahorita, hermano, si hay alguna práctica que usted realiza continuamente o constantemente, ¿verdad? Si quiere saber si esa práctica tiene dominio sobre usted o usted sobre esa práctica, deje de hacerlo, por ejemplo, un mes. No sé si a usted le gusta mucho ver series, ¿verdad? Y usted dice, yo siento que yo batallo con eso. Bueno, hermano, el ejercicio sería, deje de hacerlo por un mes. Y si usted puede hacerlo tranquilamente, hermano, usted tiene dominio sobre eso, usted tiene autoridad sobre esa práctica. Pero si le cuesta un poco de trabajo y dice a los 15 días, ¿verdad?, híjole, ya quiero regresar a donde me quedé en la serie. Hermano, es que estamos cediendo nuestra autoridad sobre esa práctica. Y si de plano no podemos hacerlo, hermano, es que somos esclavos de esa práctica, es que no tenemos dominio propio, es que no tenemos autoridad sobre esa cuestión, sino que somos esclavos de esa práctica. Y Pablo aquí le dice a los corintios, aunque todo me es permitido, entre comillas, no todo conviene, y aunque todo me sea permitido, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas. Y el otro refrán, Pablo les dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 13, el cuerpo, yo lo parafraseé aquí, ¿verdad? Y le puse, el cuerpo no es para darle gusto, entre paréntesis, como podríamos pensar, sino para honrar al Señor. Esa es la finalidad. Dice allí en el versículo 13, pero en su parte B, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, Pablo les está diciendo, así como ustedes dicen que el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento, yo quiero decirles que su cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y vamos a continuar leyendo, hermano. En el versículo 14 dice, vamos a brincar al 15 y nuevamente Pablo les hace la pregunta,
¿O no sabéis? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí Pablo ya introduce otro problema con el cual se enfrentaban los corintios: la prostitución. Y Pablo les hace otra vez esta pregunta retórica y les dice: ¿acaso no saben? ¿No saben que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? Y aquí, hermano, yo agregué esta pregunta y le puse así: ¿qué uso le damos a los miembros del cuerpo de Cristo? Pablo hace esa pregunta, hermano. ¿No saben? Iglesia de Corinto, Iglesia Maranata, ¿no saben que somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué uso le damos a los miembros del cuerpo de Cristo? El teólogo Simon Kistemaker dice lo siguiente: nosotros somos las manos y los pies del Señor. La voz, dicen por ahí, los ojos, los oídos. Hermano, ¿no le causa esto como estremecimiento? ¿No le causa esto como preocupación? El hecho de pensar y saber que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué uso le damos a nuestras vidas, hermano? ¿Qué uso le damos a nuestro tiempo? ¿Qué es lo que vemos con nuestros ojos y escuchamos? ¿A dónde vamos con nuestros pies? ¿Qué obra hacemos con nuestras manos, hermano? Y Pablo dice aquí, ¿verdad? ¿Acaso quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, dice Pablo. Y dice el versículo 16, otra vez les hace la pregunta: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y hermano, aquí el contexto, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es hablando en un sentido sexual, hermano, ¿verdad? Está hablando de la prostitución. Pero, ¿sabe, hermano? En el libro de Apocalipsis la Biblia nombra como la gran ramera también nuevamente a la idolatría. La idolatría. Y sabe, hermano, cuando nosotros, la palabra unir, ¿verdad? Que menciona aquí Pablo, que dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. La palabra unir, hermano, aquí significa adherirse. Como cuando nosotros pegamos un diurex a una hoja de papel, por ejemplo. Se adhiere completamente. Y después, para separarlo, antes se rompe la hoja que se pueda separar, ¿verdad? No sé si le ha pasado, hermano. Y aquí Pablo está diciendo esto. Cuando nuestras vidas la separamos, si no estamos adheridos al Señor, hermano, ¿a qué estamos adheridos? Y por eso Pablo aquí dice, hace esta exhortación. Y quiero leerle un pensamiento, hermano. Quiero leerle lo siguiente. Ateneo era un escritor del segundo siglo, y citando a Demóstenes, otro pensador, ¿verdad?, de aquellos tiempos, escribe lo siguiente. Y dice así: usamos las rameras o las prostitutas, las usamos para el placer. Las concubinas o aquellas mujeres que no eran las esposas de los varones, sino eran simplemente concubinas, ¿verdad? Eran una pareja en unión libre. A las concubinas las usamos para el concubinato diario, pero la esposa es para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de nuestra propiedad doméstica. Ese era el pensamiento, hermano, de aquellos tiempos. Y era terrible, hermano. Por lo menos hoy en día, digo, no, esto no es como tan normal, aún no se ha normalizado, ¿no? O al menos no que sepamos, o no en nuestro país, que un hombre tenga libremente esposa, concubinas, y además
acuda a las prostitutas. Digo, no sé, no lo sabemos libremente porque yo creo que hay casos, sí hay casos varios. Pero en aquel tiempo, hermano, esto era de lo más común, lo más normal. Era de lo más normal que el amo de una casa tuviera a su esposa legítima, con quien se casó y con quien tenía hijos legítimos, tuviera concubinas, que en ocasiones y muy comúnmente eran sus esclavas, y también podían acudir a las rameras. Y ese era el pensamiento en aquel tiempo. Y el profesor Horst Sebas escribe lo siguiente, y él dice: el que se une sexualmente con una prostituta tiene una existencia común con ella. Esta es una advertencia también que a mí me impactó mucho, hermano, porque socialmente, ¿verdad?, moralmente, la sociedad cómo ve a las mujeres que tienen estas prácticas. Son denigradas, ¿verdad?, son rechazadas. Y este hermano, ¿verdad?, este teólogo dice que aquel que se une con una mujer tiene una existencia común con ella. No son dos ya, son uno mismo. Así lo enseña la palabra de Dios. Y Pablo lo enseña aquí. Y dice, porque dice, los dos eran una sola carne. Y es un pecado muy delicado, hermano. La fornicación, el adulterio. Porque vamos a verlo más adelante, pero Pablo dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales permanecen. Y leí un comentario que decía, al pecado que más debemos estar atentos es el pecado sexual, porque no solamente destruye el cuerpo, sino destruye el alma. Y se da cuenta, hermano, yo lo analizaba, ¿verdad? Lo estuve analizando en estos días y decía, por este motivo, el día de hoy la sociedad está, hay tanta depresión en el mundo. Tanto hombres como mujeres viven en depresión, en tristeza, en soledad. Hoy en día se les ha denominado de muchas maneras, ¿verdad?, como relaciones tóxicas, relaciones codependientes, pero es por esto, hermano, porque cuando dos personas, ¿verdad?, un hombre y una mujer se unen sexualmente, su alma se adhiere también, dejan de ser dos carnes para ser una sola. Y cuando hay quebrantamiento, ¿verdad?, en esa relación, y simple y sencillamente dicen, ¿sabes qué?, tú por tu lado, yo por el mío, y queda fracturado el corazón, queda fracturada el alma. Y hoy en día, hermano, se ve tanta promiscuidad, donde a veces aún entre varones y mujeres hay competencia, ¿verdad?, de quién ha tenido más relaciones ilícitas con más mujeres. Y imagínense, cada una de estas ocasiones, hermano, se va fracturando el corazón, se va fracturando el alma cada vez. Y no es de extrañarnos, hermano, porque la palabra de Dios así lo enseña, que en estos tiempos la maldad se iba a multiplicar, ¿verdad? Y el hombre no lo entiende. El hombre no lo entiende y dice, ¿por qué? ¿Por qué tanta depresión hoy en día? ¿Por qué ha aumentado el índice de suicidios? ¿Verdad? ¿Por qué tanta maldad? Por el pecado, hermano, por el pecado. Y lo más terrible es que este pecado puede aún entrar en las iglesias, hermano. Pero vamos a aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya lo decíamos, ¿verdad? Y en el versículo 18 dice un versículo, un consejo práctico: huid de la fornicación, punto. Esta parte me gustó mucho, hermano, porque Pablo no da algún tipo de consejo, ¿verdad?, que diga, mira, está en oración todos los días, está en ayuno, escucha alabanzas, lee tu palabra, está en comunión con el Señor para cuando se te presente la tentación puedas hacerle frente. No. Yo no he encontrado, al menos hasta el día de hoy, algún versículo que te diga hazle frente a la tentación sexual. Cuando José se encontró enfrente de la esposa de Potifar que lo acosaba sexualmente, ¿qué hizo José, hermano? Huyó.
huyó. Y Pablo aquí el consejo práctico que da es: huye de la fornicación. Y el consejo que le da a Timoteo es: huye de las pasiones juveniles. Y me venía a la mente, hermano, un refrán, ¿verdad?, popular de nuestro país que dice: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y hay un proverbio que dice, que a mí me lo asimilé en ese mismo contexto, y que dice: más vale perro vivo que león muerto. Está en Proverbios capítulo 9, si no mal recuerdo. Eclesiastés, hermana, gracias. Hermano, ante la tentación sexual, el consejo de la Biblia es: huye. No queramos hacernos los fuertes, los valientes, ¿verdad?, los consagrados, los santos. El consejo de la palabra de Dios es: huye. Huye, porque es un pecado tentador. Yo les menciono continuamente a los jóvenes: el pecado no se nos va a presentar de una forma grotesca, como algo que nos dé asco. El pecado va a ser tentador, hermano, y va a ser agradable a los ojos. Por eso el consejo de Pablo es: huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nuevamente, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y finaliza, ¿verdad?, este capítulo con la frase: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonamos un himno muy hermoso el día de hoy: comprado con sangre por Cristo. Y Pablo dice así: porque fuiste comprados por precio, glorifica a Dios en tu cuerpo. Esa es la finalidad que menciona también antes. Y voy a tratar de ser más breve, hermano. Todavía creo que me queda bastante, pero voy a tratar de ser más breve, hermano. La palabra que usa aquí Pablo, haciendo referencia a que somos templo del Espíritu Santo, hay dos palabras en griego que se pueden usar para templo. La primera es hierón, que significa un lugar sagrado en general, y la palabra naos, que significa el lugar más importante del templo, o como podríamos decir, el lugar santísimo. Y cuando Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, está hablando de esta palabra, naos. Somos el lugar santísimo, somos aquel lugar donde reside la presencia de Dios, hermano. Y nuevamente la advertencia: ¿qué hacemos como templo de Dios? ¿A qué dedicamos nuestros sentidos? Vamos a continuar leyendo, hermano. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. Lo traje en una traducción, en la traducción al lenguaje actual. Me pareció que es un poco más clara, porque aquí ya Pablo va a hablar acerca del matrimonio, hermano. Vimos anteriormente, ¿verdad?, que podemos entender lo que estudiamos anteriormente como aquellas personas solteras. Pero aquí Pablo hace referencia también al matrimonio. Y dice: en cuanto a aquello que pusieron en la carta. Pablo aquí está haciendo referencia, hermano. La iglesia de Corinto le había enviado una carta a Pablo, preguntándole sobre algunos asuntos. Y Pablo aquí les contesta. Por eso les dice: en cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor. Aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Resulta ser, hermano, que en la iglesia de Corinto había un grupo de creyentes que sí se oponían a la inmoralidad sexual, ¿verdad? Ellos decían: no, pues, ¿sabes qué? Nosotros, la enseñanza que nos dio Pablo es que debemos vivir en santidad, y vamos a vivir en santidad. Pero se fueron muy al extremo, hermano, de tal manera que este grupo de creyentes decía: es que, ¿sabes qué? Entonces no hay que tener ninguna relación sexual, ni aún con tu esposa, ni aún con tu esposo, porque eso es pecado y está mal delante de Dios. Entonces, por eso Pablo les dice aquí, respecto a esto que me preguntaron de si es mejor no tener relaciones, pues claro que es mejor, pero mejor aún que eso es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Y aquí, ¿por qué subrayé estas palabras, hermano? Porque este verbo tener tiene una connotación sexual. Si lo parafraseamos, aquí Pablo les está diciendo: es mejor aún
que cada hombre tenga relaciones con su propia esposa y que cada mujer tenga relaciones con su propio esposo. Eso es lo que Pablo les está enseñando. El teólogo Robert Gromacki dice lo siguiente respecto a este punto: el matrimonio sin sexo no solo es algo contra natura, sino que está prohibido explícitamente. Y a lo mejor aquí esto pudiera hacernos dudar, ¿no? O nos podría causar un poco de ruido. Pero si regresamos a la lámina anterior, ¿verdad? El consejo de Pablo es que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo para, como finaliza este versículo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué pasa aquí, hermano? Me quiero tomar un minuto. Tanto el hombre como la mujer tienen un apetito sexual natural. No es pecado, hermano. Pero aquí Pablo dice, y vamos a verlo más adelante, que Pablo aconseja Pablo dice que él tiene un don especial de parte de Dios, que es la continencia. Pero habla a los jóvenes, ¿verdad? Y a los varones, sobre todo a los solteros, y les dice que bueno les fuera que quedarse solteros, pero que si no pueden hacerlo, mejor se casen, porque hay un apetito sexual natural en el hombre y en la mujer. Y vamos a verlo, vamos a estudiarlo mejor, hermano, vamos a continuar leyendo. Porque Pablo da toda la explicación, y no quisiera yo dar mi opinión, sino mejor la que la palabra de Dios nos da. Continúa en el versículo 3 y 4, vamos a leerlo, hermano, el versículo 3 y 4 del capítulo 7. Dice Pablo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El versículo 3, Pablo le dice, ¿verdad?, a la iglesia que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y aquí la palabra cumplir y deber se refieren, las palabras que se usan aquí, hermano, que usa Pablo, se refieren a pagar una deuda. Pablo les está diciendo, paguen la deuda. ¿Qué deuda? Pues la que se adquirió en el matrimonio. ¿Y cuál es esa deuda? Pues el deber conyugal. Es decir, Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que cada quien debe pagar ese deber conyugal, los esposos con las esposas y viceversa. Y aunque este versículo, ¿verdad?, habla explícitamente de las relaciones sexuales en el matrimonio, hermano, yo busqué, ¿verdad?, qué significaba el deber conyugal. Porque no solamente es eso, hermano, no solamente son las relaciones. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7 y en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, si usted los quiere leer en su casa, la palabra de Dios nos habla que es también parte del deber conyugal. Y al hombre, ¿verdad?, la palabra de Dios le manda amarla como Cristo amó a la iglesia. Ese es su deber, hermano. Ese es mi deber. Ese es nuestro deber como varones. Ese es el deber conyugal. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, vivir con ellas sabiamente y darles honor. Y yo aquí quizá me gustaría agregar, ¿verdad?, proveer para la casa, vivir con ellas sabiamente, hermano. ¿Qué significa eso? No ser ásperos con ellas, ¿verdad? Y a las mujeres la palabra de Dios les manda, aquí yo encontré dos cosas que las dice Pedro y también las dice Pablo, y son solamente dos, pero me imagino que la palabra de Dios lo habla porque es el área que les cuesta trabajo a las mujeres. Pero el deber conyugal de la mujer es sujetarse y respetar al marido. Ese es el deber conyugal que tienen mis hermanas. Y dice Pablo en el versículo 4, ¿verdad? Quiero que lo leamos en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque aquí lo leemos como que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Me gustó esta traducción, hermano, porque
aquí donde dice le da, habla de ceder. Algo sobre lo cual tenemos autoridad, pero lo cedemos. Y en el matrimonio así es, hermano. Lo enseña aquí Pablo. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y viceversa. Vamos a continuar leyendo, hermano. En el versículo 5, también me gustaría que lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Leí un comentario, hermano, que decía que para que la abstinencia sexual sea legítima, debe de cumplir estos 3 requisitos. Perdón, hermano. Los dos deben de estar de acuerdo. No es correcto, bíblicamente, hermano, que solamente una de las partes diga: me quiero abstener por un tiempo. Los dos deben de estar de acuerdo, así dice Pablo. El segundo requisito es que tiene que ser por un tiempo limitado, hermano. Debe de haber una base que digan por una semana, por 15 días, por un mes, 2 meses, no sé, hermano. Pero debe de ser un tiempo limitado. Y el tercer requisito es que debe de ser con un fin espiritual. Con un fin espiritual, hermano. ¿Cuándo se puede hacer uso de esto? Cuando viene un problema al matrimonio físico, social, espiritual, económico, etc. Cuando un problema ataca a la familia, puede haber una abstinencia, siempre y cuando se cumplan estos 3 requisitos. Y además quisiera que leyéramos el versículo 6, porque dice Pablo: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. En otra traducción, la traducción del lenguaje actual, Pablo dice: pero esto es un consejo, no una orden. La orden anterior, ¿verdad? La que sí fue una orden, fue que el hombre y la mujer cumplan el deber conyugal. Pero Pablo dice aquí, bueno, esto es un consejo. Cuando viene un problema a la familia, lo que deben de hacer es estar en oración, sirviendo al Señor. Vamos a seguir, hermano. Dice el versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno, aquí está hablando acerca de que Pablo tenía ese don de la continencia, ¿verdad? Y dice: quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. Y aquí esto es interesante, hermano, porque Pablo ya no hace uso de su autoridad como apóstol, sino que les dice: mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí vamos a detenernos un momento, hermano, porque es importante recalcar, ¿verdad?, que en la tradición judía las mujeres no podían dejar a sus esposos, pero aquí Pablo está hablando a una iglesia muy probablemente gentil y que probablemente había también algunos miembros judíos. Por eso Pablo les dice: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, y aquí esto también, hermano, podría causarnos un poco de controversia, ¿verdad? Porque dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué Pablo aquí dice: y si se separa? ¿Acaso Pablo estaba ¿cómo decirlo?, estaba aceptando el divorcio en la iglesia? Hay situaciones, hermano,
hay momentos, ¿verdad?, en que la palabra de Dios nos habla acerca de una razón por la cual un matrimonio se puede separar. Y esto es que una de las dos partes cometa adulterio. Y aún Jesús dice que es por la dureza del corazón. Pero entonces, ¿aquí a qué se refiere Pablo? Hay momentos, hermano, en que un matrimonio es insostenible. Así lo leía yo en un comentario. Llega un punto en el matrimonio, a veces, aún siendo cristianos, el matrimonio es ya insostenible. Y esto vamos a verlo, me gustaría dejarlo al final, hermano. Pero dice Pablo que si se separa, se quede se quede soltero, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo da dos opciones nada más, y dice que si uno de los dos se separa, ¿verdad?, se quede sin casar o busque la reconciliación. El teólogo William Luke dice lo siguiente: el término reconciliación nunca se usa para hablar de la parte inocente. Nunca se dice que Dios tenga que reconciliarse con nosotros, sino que nosotros con Él. Y el teólogo Simon Kistemaker dice, alusivo a este comentario de arriba, que aquel que inicia los trámites de divorcio debe de ser el que se esfuerce por producir la reconciliación. Y aquí, hermano, pues yo apelaría, ¿verdad?, a la conciencia de cada uno, porque yo sé que en los problemas muy difícilmente nosotros decimos, bueno, sí, yo tuve la culpa y voy a buscar la reconciliación. Pero la palabra de Dios nos enseña que quien es hijo de Dios y quien anda en el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu es obedecer la palabra de Dios. Y Pablo dice aquí que busquemos, ¿verdad? El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que las familias no estén separadas, sino unidas, hermano. Y por eso Pablo dice aquí que busque la reconciliación. Versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y de ahí le voy a pedir que brinquemos al versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y aquí solo quiero tomar un par de minutos más, hermano, para tratar de dar a entender esto. Porque aquí Pablo habla de un matrimonio, ¿verdad?, que de los cuales uno de los dos es creyente y el otro no. Y esto, hermano, no es un permiso de parte de Pablo, ni de parte de Dios, ni de parte de la Biblia. Esto no es un permiso para el yugo desigual, hermano. Solo hay un motivo por el cual la palabra de Dios nos enseña que un yugo desigual no es pecado. Y eso es cuando un matrimonio inconverso, uno de los dos conoce al Señor. Y de eso está hablando aquí Pablo. Y Pablo dice que si el varón conoce del Evangelio y es creyente de Jesús, no se divorcie de su mujer. Y viceversa. Si en un matrimonio la mujer conoce de Dios y su marido no es creyente, Pablo le dice, no lo dejes, porque ¿qué sabes tú si con tu testimonio vas a ganar a esa persona para el Señor? Y dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y aquí quiero yo hacer la siguiente aclaración, hermano, la siguiente nota. Santificado es diferente de salvo. Santificado no es lo mismo que ser salvo. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Pablo está diciendo que en un matrimonio en el cual una de las dos personas es creyente, santifica a su pareja. ¿En qué sentido, hermano? Dios, ¿recuerdan el estudio cuando hablamos de la santidad? ¿Qué significa santidad? Ser santo.
ser apartado, estar separado. Aquí Pablo está diciendo que Dios, de entre los incrédulos, Dios separa a esa persona incrédula para tener un trato especial con esa persona. Y a través de la conducta, las palabras y oraciones de la persona que es creyente, el incrédulo pueda llegar al conocimiento de Dios. Y Calvino dice lo siguiente: porque la piedad o las buenas obras o la buena conducta de uno, del creyente, hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Pero aquí hay algo importante, hermano. Para que esto se pueda cumplir, el creyente, hermano, debe de ser un verdadero creyente. Debe de haber nacido de nuevo. Porque cuántas veces hemos visto, ¿verdad?, que viene una persona con problemas matrimoniales buscando una solución en la iglesia, pero no viene buscando a Dios, viene buscando resolver sus problemas. Y no funciona así, hermano, no funciona así. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el creyente santifica a su pareja, pero cuando el creyente es obediente a la palabra de Dios, ¿verdad?, es espiritual, busca las cosas de Dios, y entonces Dios santifica a su pareja, lo separa, tiene un trato con él, y puede ser que llegue esa persona al conocimiento de Dios. Y para finalizar, hermano, me gustaría que leyéramos el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Dice Pablo, si el incrédulo, si la pareja incrédula se quiere separar, sepárese, porque el hermano ya no está sujeto a servidumbre. Y aquí Pablo se refiere, hermano, vimos anteriormente, ¿verdad?, que en el matrimonio nosotros nos hacemos acreedores a una obligación, a un deber conyugal. Pero aquí Pablo dice que si la pareja incrédula se quiere separar, el creyente ya no está obligado a cumplir esos votos, porque dice aquí Pablo, Dios, sino que a paz nos llamó Dios. Y nuevamente, hermano, no es que Pablo esté aquí consintiendo el divorcio, no es que Pablo lo apruebe, no es que Pablo lo aconseje, sino que, como vimos anteriormente, hay un momento, ¿verdad?, en el matrimonio en que a veces el matrimonio es insostenible. Y quiero cerrar con hermano, esto porque es un tema delicado, pero es también un tema importante. Un matrimonio llega a ser insostenible cuando hay violencia en el hogar. Y, hermano, es alarmante, sinceramente, saber que en la iglesia del Señor se pueden llegar a dar estos casos de violencia. Y quiero decirle, hermanos, en el amor del Señor y en el temor de Dios, que cuando llega a ver estas situaciones, si ambas parejas son creyentes y asisten a la iglesia, la persona que esté actuando violentamente tiene que ser exhortado de parte de los pastores, de parte de los ministros, de los obispos. Y recuerdo yo en una ocasión, hace tiempo, el pastor Genaro nos dijo que aquel varón, ¿verdad?, que use de la violencia en su hogar iba a ser expulsado de la iglesia, hermano, porque esto no es permitido. Esto no es permitido ni siquiera ante las autoridades civiles, muchísimo menos en la casa del Señor. Y, hermano, yo le quiero decir, ¿verdad?, que si en algún momento nosotros llegáramos a pasar una situación así, lo primero que tenemos que hacer es llevar la situación a Dios en oración. Pero tenemos también el derecho legal y como hijos de Dios, y es el consejo, acudir a las autoridades, porque la palabra de Dios así lo enseña finalmente, que a paz nos ha llamado el Señor. Y el mayor consejo que yo aprendía de este tema, hermano, es que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. Y lo enseña Pablo al final de este libro, de esta carta,
¿verdad? Y le dice que ni la carne ni la sangre va a heredar el reino de Dios, ni la injusticia va a heredar la justicia. La incorrupción no puede heredar la corrupción. Y hermano, esto no solamente aplica para los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Para los deseos sexuales, sino para muchas otras cosas que atraen nuestra vida, nuestra carne, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, a donde nuestros pies nos quieren llevar, ¿verdad? Y Pablo aconseja: nuestro cuerpo es para glorificar al Señor, y nuestro cuerpo es para el Señor, y el Señor es para nosotros. Y estamos esperando ese día, hermano, cuando Cristo venga. Hay otro hermoso himno, ¿verdad?, que dice: un día Cristo volverá. Y estamos esperando ese tiempo, hermano. Y mientras tanto, pidámosle al Señor fortaleza en estas áreas de debilidad, pidámosle sabiduría y escuchemos principalmente el consejo de la palabra de Dios, hermano. Huyamos ante las tentaciones que se acercan a nosotros, hermano. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz a nuestros pies. Señor, y quizá nosotros no sabíamos lo que el día de hoy estudiamos, Padre, pero ahora lo sabemos, Señor. Y ahora te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a poner este consejo por obra, Señor. Padre, a mis hermanos que son solteros, a mis hermanos jóvenes, te ruego, Señor, que tú les des este regalo especial, este don de la abstinencia, Señor. Que puedan ellos permanecer firmes, Señor, agradando a ti, Señor, usando sus fuerzas para servirte a ti, Señor, su mente, su intelecto, sus mejores años, Señor, para honrarte a ti. Te ruego por los matrimonios, Señor, de nuestra iglesia, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a andar conforme a tus preceptos, Padre. Que lo principal en nuestra vida, Señor, sea buscar tu reino, tu justicia, Padre. Hablar de tu palabra, Señor, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero te pedimos también, Señor, que tú nos ayudes y nos enseñes, Padre, a llevar un matrimonio correcto, Señor. A cumplir nuestros deberes como maridos, como esposas, Señor. A dar honra a nuestras parejas, Señor, a bendecirles, Señor, a respetarles, amarles como tú amaste a tu iglesia, Señor, y como tú la amas. Y te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos, Señor, que quizá están buscando, Padre, una pareja, Señor, que no es lo principal que debemos buscar, sino debemos buscar tu reino, tu justicia, Señor. Pero te pedimos también, Padre, que tú prepares sus corazones, prepares sus vidas, Señor. Padre, y que seas tú guiándoles, Padre, a tomar una decisión correcta, Señor. Y que como pareja, como matrimonio puedan servirte a ti, Señor. Es nuestro anhelo, Padre. Señor, y también te pedimos, Señor, por aquellos matrimonios, Señor, que quizá están siendo fracturados, que están pasando por pruebas y batallas, Señor, que tú les fortalezcas, Padre, que tu palabra, Señor, sea como un vaso de agua, Señor, que refresque sus vidas, sus matrimonios, Señor. Hemos conocido testimonios, hemos visto tu poder, Señor, cómo tú cambias las vidas, Padre, y tú lo sigues haciendo y lo vas a hacer, Señor, si confiamos en ti y somos obedientes a tu palabra, Señor, porque así eres tú, mi Dios. Tú eres grande y poderoso, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén. Amén.